Feliz domingo 11 de mayo, bienvenido y bienvenida una vez más. Aquí estoy, envíame a mí, es el tema para este día. Hace años, una iglesia decidió renovar un antiguo sótano a fin de que sirviera como un espacio para la confraternización. Una de las primeras cosas que hicieron fue instalar nuevas luces, con la esperanza de que el lugar luciera mejor. Sin embargo, la nueva iluminación le daba peor aspecto, pues revelaba las imperfecciones que antes pasaban inadvertidas. Bien, ejemplo, si nosotros nos acercamos más a Jesús, si nosotros estudiamos más su palabra, nos damos cuenta más cada día de la imperfección y del pecado que tenemos en nuestra vida, porque Jesús es luz y muchas veces nosotros al vivir en oscuridad salen a flote todas esas cosas que antes no se veían. La asombrosa visión que Isaías tuvo del trono de Dios lo hizo dolorosamente consciente de sus defectos. ¡Ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso! Se lamentó. Punto muy importante. Él reconoce su culpa. ¡Ay de mí! Dice él, que soy muerto, espiritualmente hablando, y por qué no, físicamente también, porque soy hombre de labios impuros. Reconoció su pecado, sus defectos, y esto es lo que hace cuando estamos en la presencia de Dios, reconocemos nuestra lastimosamente condición de pecador. Sentiríamos lo mismo si estuviéramos de pronto ante el Señor. Su luz es suficientemente intensa como para disipar todas nuestras excusas. En su presencia sentimos que estamos perdidos. Isaías recibió la sorpresa más grande de su vida. Nos manda a leer Isaías 6:6 al 8. Isaías 6:6 al 8 nos cuenta que pues, lo que dice el texto anterior que leímos, Isaías está ante la presencia del Señor y se lamenta y dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque soy hombre de labios impuros. Pero un serafín se acerca y le dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto, toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto nos lo dice Isaías 6:7. Ahora la pregunta es, ¿cómo terminó ese encuentro de Isaías con Dios y por qué es importante? Bueno, Dios perdonó su pecado y Isaías estuvo dispuesto en automático al ser ya perdonado sin pecado para obedecer y trabajar en la misión. ¿De qué? De predicar el Evangelio. Paréntesis aquí. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, estamos en la presencia de Dios. Y conforme vamos estudiando, nos vamos dando cuenta de nuestra condición pecaminosa, de las cosas erradas que hacíamos antes sin tener conocimiento de la educación divina. Después aceptamos bautizarnos, porque el Espíritu Santo nos mueve a bautizarnos, y después que nos bautizamos, nuestro pecado es limpio. Nos sumerge, estando bajo el agua significa muerte, esto es simbólico, muerte espiritual a los pecados, y resurrección al estar fuera del agua, espiritualmente hablando, en una nueva vida con Jesús. Entonces, a partir de ahí, estamos listos para nosotros decir: heme aquí, envíame a mí, porque ya estamos ante la presencia de Dios y sin pecado, porque nuestros pecados fueron perdonados. Isaías fue purificado de su pecado cuando un serafín tomó un carbón del altar y tocó con él la boca del profeta. Sus pecados habían sido perdonados y ahora se le consideraba apto para estar en la presencia de Dios. Punto muy importante. No podemos estar con pecados ante la presencia de Dios, pero además se le había encomendado que representara a Dios ante el mundo. A nosotros hoy día se nos recomienda representar a Dios ante el mundo, porque somos que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para llevar las noticias del Evangelio, las buenas nuevas. Hay de nosotros si aún somos de labios impuros. Observa la descripción que hace Jesús, del ministerio de Juan el Bautista en Juan 5:35. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron recrearse por un momento de su luz.
Aunque Juan mismo era un pecador necesitado de gracia y salvación, su ministerio señalaba al único que podía tener gracia y salvación. Cuando nosotros predicamos, exponemos la palabra de Dios, puede hacer que algunos se maravillen y digan, wow, qué predicador, como por ejemplo Alejandro Bullón, y nos maravillamos. Pero él, ¿qué está haciendo? Simplemente lo que Juan hacía. Estaba anunciando al único que puede traer gracia y salvación. Dios nos utiliza aún siendo o viviendo en este mundo lleno de pecados. Jesús vino como la representación perfecta de la gloria del Padre y Dios envió a un profeta, a un pecador, a realizar una tarea similar a la de uno de los serafines del cielo. Dios nos está eligiendo, Dios te está llamando hoy para que te levantes de esa banca en tu iglesia, para que dejes el pretexto de que hay sol, de que está lejos, de que no tienes gas para el auto, de que no tienes auto. Ve, camina, predica, hazlo, lleve el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que imparten el Evangelio. No pongamos pretextos. Si no tienes a quien predicarle, coge una cámara o tu teléfono, graba un pequeño mensaje, edítalo y envíalo. Es gratis, no cuesta nada. Ponlo en tu muro, en tu red social y estarás cumpliendo la misión de predicar el Evangelio y sobre todo estás anunciando al único que puede traer gracia y salvación, que es Jesús. Solo cuando Isaías supo que su pecado había sido limpiado, dijo, aquí estoy, envíame a mí. Eso deberíamos decir nosotros también. ¿Cómo puede cada uno de nosotros, tras ser expiados nuestros pecados por la sangre de Jesús, responder como Isaías? Primero, reconocer que necesitamos la purificación de Dios, el perdón de pecados. Y posteriormente, automático decir, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración. Feliz semana.